Vale, pues muy buenas tardes a todos. Am, Primer seminario del Grupo Infolex del año 2026, año que ha empezado fuerte en todo el mundo. Y nosotros, pues los seminarios, mira, no quería, espero que no sea la línea, ¿no? Pero nosotros también empezamos el año con un seminario muy potente, que es uno que nos hacía mucha ilusión de poder tener y celebrar, y lo intentamos el año pasado, pero el calendario ya no nos encajaba, y es haber podido invitar al profesor David Ferris a que nos diera una charla aquí, y que ha propiciado también pues, poder compartir la noticia con compañeros de universidades próximas con los que trabajamos y coincidimos en diversos foros. Y bueno, pues veros todos aquí, pues es realmente, nos hace muchísima ilusión. Y sobre todo, a ver, presenta al ponente. Ostras, esta vez es fácil porque creo que no hay que explicar mucho porque todo el mundo sabe quién es y a qué se dedica, pero sí hay que resumirlo, pues podemos decir que es uno de los mayores expertos que hay en el estudio de la historia y evolución del español, con un prestigio en el escenario internacional absolutamente reconocido y unánime. Autor de una breve historia de la lengua española que ha alcanzado una segunda edición que revisó. Autor de un diccionario bilingüe inglés-español de la Universidad de University of Chicago. Y también, y por lo que le tenemos aquí, además de miles de trabajos, bueno, miles, ahora me he pasado, era un poco hiperbólico miles, pero sí cientos, creo, sobre muchos trabajos donde ha estudiado y ha trabajado sobre el origen y desarrollo de diversos afijos, desde Es, Anco, Ucho, Aina, etc. Y una de las cosas que ha hecho, además de, ya hemos dicho que ha hecho un diccionario bilingüe, pero también ha trabajado en diccionarios etimológicos de prefijos españoles, que este ya está hecho y revisado y terminado, pero ahora está con la segunda edición del diccionario etimológico de los sufijos españoles, que nos hace muchísima ilusión, insisto en esto, pero que lo venga a presentar aquí unos cuantos detalles de lo que va a suponer esta segunda edición. Y nada, de verdad que muchísimas gracias, David, por aceptar la invitación. Y nada, estamos aquí atentísimos todos, y preparados para escucharte. Así que, Bueno, qué bien. Bueno, aquí buenos días, allá buenas tardes, supongo. Es para mí un verdadero placer y un honor dirigirme al Grupo Infolex y deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la profesora Elisenda Bernal por la amable invitación que me ha permitido compartir esta ocasión con ustedes. En esta charla me propongo examinar los distintos factores que intervienen en la evolución de una obra de referencia de carácter lingüístico, como es el Diccionario Etimológico de los Sufijos Españoles, a que me refiero con la sigla DESE. Abordaré en primer lugar el conjunto de tareas que implica un proceso de revisión de este tipo, así como la metodología adoptada para llevarlo a cabo de manera sistemática y rigurosa. Finalmente, mediante la comparación de dos versiones de la entrada dedicada al sufijo intensificador érrimo, la original y la revisada, intentaré ilustrar de forma concreta las mejoras y avances que puede ofrecer una segunda edición. A lo largo de los años he ido orientando mis estudios de lingüística española hacia el esclarecimiento de la historia del léxico y de la morfología de la lengua. Esta conjunción de enfoques me llevó inexorablemente al ámbito de la etimología, puesto que la etimología española es un campo de investigación que ha sido dominado desde hace más de 75 años por las obras fundamentales de Juan Coromines. Los investigadores posteriores nos hemos visto obligados a concentrarnos en las deficiencias y lagunas que
inevitablemente se filtran en trabajos de una envergadura tan excepcional. En una primera fase centré mi atención en los orígenes de las llamadas palabras lúdicas, para las cuales Corominas no ofrecía más explicación que un concepto cuasi místico de creación expresiva. En mi libro Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish, 1986, demostré que en realidad la mayoría de estas voces se forman mediante 9 patrones o plantillas estructurales, algunas de alcance prácticamente universal, otras restringidas a las lenguas románicas y en ciertos casos específicas del castellano. La segunda fase de mis investigaciones se derivó de la escasa atención que Corominas prestó a la etimología de los afijos de la lengua. Como consecuencia, me dediqué en primer lugar al estudio etimológico de los sufijos en español, véase el DS 2002, y posteriormente a un análisis análogo de los orígenes de los prefijos plasmado en el Diccionario Etimológico de los Prefijos de la Lengua Española, DEPLE, publicado en 2024 junto con mi coautora Erika Fischer-Dorantes. Habida cuenta de que la redacción del DS se llevó a cabo a finales de la década de 1990, el hecho es que la obra acumula ya más de un cuarto de siglo sin actualización. Como resultado, ha dejado de reflejar el estado actual de nuestros conocimientos en este ámbito de la investigación lingüística, circunstancia que justifica una revisión en profundidad. Una primera y principal justificación de la nueva edición, entonces, es la gran cantidad de investigaciones que han sido publicadas desde 2002. En efecto, la bibliografía provisional preparada con vistas a la redacción de nuevas entradas comprende más de 300 estudios, y aunque muchos de estos, si no la mayoría, adoptan una perspectiva sincrónica, constituyen, no obstante, un volumen considerable de nuevos conocimientos que en algunos casos presentan implicaciones diacrónicas. Una segunda justificación es la enorme mejora en las herramientas disponibles para el estudio del léxico español. Quienes realizaron investigaciones léxicas antes de la aparición de las herramientas digitales comprenderán hasta qué punto estos recursos enriquecen y facilitan la tarea de documentar la historia de las palabras. En la era pre-internet, había que hacer grandes inversiones de tiempo y esfuerzo tanto para localizar datos como para identificar y obtener estudios pertinentes. En lo que respecta a los datos, los investigadores se veían en gran medida obligados a recurrir a los diccionarios, mientras que la búsqueda de bibliografía especializada implicaba desplazamientos a la biblioteca para consultar repertorios bibliográficos que, con frecuencia, acumulaban varios años de retraso. En cambio, la investigación filológica actual se apoya en una serie de herramientas digitales inimaginables en aquella época, entre ellas las bases de datos de la Real Academia Española, CORDE, CREA y CDH, además de Google Books y Google Scholar, recursos que, manejados con cuidado y cierta actitud de escepticismo, pueden resultar de gran utilidad. Una tercera justificación de la nueva edición es que brinda la oportunidad de modificar el formato de la obra con el fin de mejorar su facilidad de consulta. Estos cambios ya se implementaron en la elaboración del diccionario de prefijos mencionado anteriormente. En particular, la práctica de presentar los ejemplos de forma consecutiva en párrafos continuos será sustituida por el uso de viñetas o enumeraciones, lo que contribuirá a una mayor legibilidad y a una consulta más ágil. Además, cada ejemplo irá acompañado de una referencia a una base de datos concreta, siendo el CDH el recurso de referencia por defecto, lo que incrementará asimismo la verificabilidad de los datos. Habréis visto en la otra transparencia el ejemplo de misérrimo, donde tengo que recurrir al CORDE y no al CDH. Es curioso, en algunos casos CDH no tiene toda la información que esperaría,
Por ejemplo, dice que la primera documentación de Misérrimo es 1975, cuando la verdadera fecha es de 1508, como se atestigua en el Corde. Por eso tengo otra fuente para esa palabra. Uno de los aspectos más importantes de la documentación de los datos es la identificación de la primera fecha de atestiguación. Este procedimiento está plagado de dificultades, pues en el caso de los préstamos cultos latinos es común que tengan la misma forma en latín y en castellano. Por ejemplo, este ejemplo que veis de la palabra altísimo. También será el caso de palabras obviamente patrimoniales usadas en textos claramente latinos, como veis aquí en el segundo ejemplo de Montazco. A ello se añade la existencia de ciertas dudas acerca de la fiabilidad de algunos de los datos, incluidas las fechas, proporcionados por las bases de datos de la academia. Estas cuestiones se exponen detalladamente en un estudio de Rodríguez Molina y de Toledo y Huerta. Una cuarta justificación de la nueva edición es la supresión de toda una categoría de elementos finales no sufijales, a saber, aquellos que representan componentes de compuestos latinos y griegos, como los ilustrados por el helenismo poligamia y el latinismo flamígero. En la actualidad parece claro que una obra de este tipo debe orientarse a un público especializado más que al público general, especialmente habida cuenta del carácter técnico de su presentación y de la cualidad multilingüe de los datos aportados como prueba. Una ventaja que surge de la eliminación de estas terminaciones es que reduce el número total de entradas del diccionario aproximadamente en un 25%. La quinta y quizá más decisiva justificación de la nueva edición es que reflejará el trabajo conjunto de dos investigadores en lugar de uno solo. Compartirá conmigo las tareas de autoría la profesora Isabel Pujol Payet de la Universidad de Girona, investigadora consolidada con una brillante trayectoria de publicaciones en los ámbitos de la morfología y la lexicología diacrónicas del español. Y aquí veis una selección de sus publicaciones en esta área. Cabe esperar que esta colaboración eleve el nivel científico del DESE y al mismo tiempo permita una culminación más ágil del proyecto. Bueno, aquí un pequeño resumen de la metodología de la revisión. Para cada sufijo, cada entrada registrada en la edición revisada del DESE, habrá que comprobar, datar, documentar e identificar semánticamente todos los datos citados en la entrada. Luego, comprobar la estructura cuatripartita de la entrada, y vamos a hablar de eso dentro de poco tiempo. Identificar, leer y despojar o vaciar los nuevos estudios relevantes a cada sufijo, integrando esta información a las entradas. Y finalmente, caracterizar la historia del sufijo en el contexto de sus rivales, comparando y diferenciando funciones y trazando sus relativas épocas de productividad. Bueno, claro que hay otras tareas. Primero, por ejemplo, fijar la lista de sufijos. Ya he dicho que vamos a eliminar las terminaciones de origen helénico y latino que en realidad pertenecen a los compuestos y no a la sufijación, pero añadiendo otros. Por ejemplo, la primera edición no tiene una entrada para ificar y tampoco para in, como en la palabra puenting. O sea, es un sufijo bastante nuevo en la lengua. Claro que habrá que escribir una nueva introducción a la obra, confeccionar los índices de palabras y la bibliografía general, y quizá cambiar el título si parece justificable, quizá Diccionario Etimológico e Histórico de los Sufijos de la Lengua Española. Finalmente, buscar una editorial. Sé que hay mucho que hacer, pero
sencillamente yo creo que es tan interesante que es un trabajo que yo hago de muy buena gana. Paso ahora a examinar la entrada de muestra correspondiente a Érrimo, que resulta ser una candidata idónea para la revisión, pues además de carecer de las innovaciones descritas más arriba, no se ajusta a los principios estructurales de las entradas expuestos en la introducción del mismo DESE. De acuerdo con dichos principios, las entradas deben constar de 4 partes. Primero, una introducción en la que se identifican todas las características básicas del sufijo, incluidas su forma, sus propiedades gramaticales y semánticas y su grado de productividad y su étimo. 2, un apartado dedicado a la ejemplificación del uso del étimo en la lengua de origen. 3, un apartado para establecer un vínculo entre este uso original y el del castellano. Y 4, un apartado en el que se trata la historia interna del formante en castellano hasta la actualidad. A efectos comparativos, yo voy a leer a continuación la entrada original de Érrimo. Someteremos esta notablemente escueta versión a una crítica detallada para llegar al final a una propuesta de revisión. Bueno, aquí leyendo la primera entrada, vosotros podéis leerlo también al mismo tiempo. Ejemplo paralelo al de ísimo, en que una desinencia flexiva se hace derivativa. En latín se forma el superlativo de los activos terminados en er, añadiendo rimus al homorfo por asimilación de la desinencia flexiva superlativa timus. Ejemplos: cravérrimos de craver, quelérrimos de keller y tenérrimos de tener. Cuando el español sustituye el superlativo sintético por el analítico, reinterpreta los antiguos superlativos como absolutos, con el resultado de que érrimo termina siendo sinónimo sufijal de la palabra muy. Subsisten en español una decena de vocablos en érrimo, de los que son más antiguos misérrimo, ubérrimo, aspérrimo e integérrimo. Ya en latín compite isimus, con érrimos en ciertos adjetivos, por ejemplo, matúrrimos, maturrísimos, austérrimos, austerísimos. Esta rivalidad continúa en español, donde en general érrimo tiende a perder terreno ante ísimo. Por ejemplo, pobrísimo por paupérrimo y asperísimo por aspérrimo. Reiner, 1993, registra, sin embargo, 2 casos de sustitución opuesta, los mexicanos elegantérrimo por elegantísimo y tontérrimo por tontísimo, vocablos creados probablemente en sentido jocoso. Bueno, un pequeño repaso de los superlativos. El superlativo latino existía solo uno, era sintético, lo cual significaba que era una sola palabra con base adjetiva, sufijo y desinencias flexivas, y relativo. Era sintético, pero relativo en el sentido de que sugiere una comparación entre varios antecedentes. Así que altísimo significa el más alto, no significa muy alto. En castellano tenemos 2 superlativos, uno es analítico y perifrástico, y relativo es el más alto. O sea que entre un grupo es el más alto, analítico y relativo. También existe el otro, el sintético y absoluto, como el altísimo, que significa sencillamente muy alto. Ahora, la entrada original resulta desafortunada en varios aspectos. En los siguientes se identifican estos puntos débiles y se proponen soluciones. La primera sección no incluye toda la información introductoria prometida, con la única excepción de la identificación del étimo. En cuanto a su estatus sufijal, en su uso tradicional, érrimo debe identificarse como un sufijo latino culto, es decir, un formante transmitido como componente de 3 préstamos procedentes del latín. En tales casos, es habitual que solo una minoría de los ejemplos sea morfológicamente transparente o siquiera cuasi transparente en castellano.
De los 4 ejemplos citados, aspérrimo y misérrimo son los que más se aproximan a la transparencia por su relación con los castellanos áspero y mísero. Integérrimo es fonológicamente menos relacionable con íntegro, mientras que ubérrimo resulta completamente opaco. En estos casos, érrimo debería caracterizarse como sufijo culto intensificador. Por lo que respecta a las diferencias entre los sufijos en latín y en castellano, la frase inicial de la entrada que afirma que una desinencia flexiva se hace derivativa resulta engañosa. Dado que estas terminaciones son préstamos cultos, el superlativo relativo latino no se convierte en el superlativo absoluto castellano, sino que se asigna el valor absoluto a los sufijos ísimo y érrimo en el momento de su entrada al léxico como préstamos cultos. En este sentido, es aceptada la primera oración del segundo párrafo, según la cual, cuando el español sustituye el superlativo sintético por el analítico, por ejemplo, con la perífrasis el más alto en vez de altísimo, reinterpreta los antiguos superlativos relativos como absolutos. A pesar de que la entrada original afirma que existen aproximadamente 10 préstamos cultos en español con érrimo, solo se enumeran 4. Además, los ejemplos de érrimos citados en los 3 párrafos, además de carecer de atribución, aparecen redactados en forma de párrafo y no como listas enumeradas, lo que dificulta discernir dónde termina un ejemplo y comienza el siguiente. Todos estos problemas se resuelven fácilmente. Gracias a las nuevas herramientas digitales disponibles, comprobamos que 9 latinismos con érrimo entraron en el castellano entre 1450 y 1613, de los que 8 están documentados y fechados en el CDH, mientras que el octavo ejemplo misérrimo se documenta de forma más adecuada en el CORDE. El último párrafo de la entrada original está dedicado a la supuesta rivalidad entre érrimo e ísimo. Esta sección comienza con una perspectiva histórica, pero concluye con la sugerencia de que, si bien ísimo ha sido tradicionalmente el más productivo de los dos sufijos, érrimo parece estar reafirmándose al menos en un dialecto. En efecto, en su Spanische Wortbildungslehre de 1993, Reiner pasa a revista el conjunto completo de palabras cultas con érrimo con el único propósito de evaluar en qué medida han sido capaces de competir con las variantes de ísimo. Luego menciona Reiner la existencia de 2 ejemplos mexicanos anómalos en los que érrimo sustituye al en los que érrimo sustituye al esperado ísimo, a saber, elegantérrimo y tontérrimo, conjeturando que podrían deberse a una motivación lúdica. Palabra alemana sprachspielerisch. Desde la publicación del DESE, hemos tenido la fortuna de contar con varias contribuciones académicas adicionales al estudio de érrimo. Como el repaso de estas contribuciones figura forzosamente solo en la versión revisada de la obra, pasaré ahora a la lectura de la segunda versión. Se trata ahora entonces de la nueva versión, la nueva entrada que usaremos para érrimo. Sufijo culto usado en latinismos castellanos que indica la intensificación de una cualidad. Ahora, aquí se puede ver que ya dije qué tipo de sufijo es y también cuál es su efecto semántico. Se remonta al sufijo flexivo latino érrimos, ahí tenemos el origen. Como componente de cultismos españoles, érrimo no se emplea tradicionalmente en la derivación sobre bases españolas. Es el primer comentario sobre productividad, aunque hay indicios en el español actual de una incipiente productividad en registros cuasi orales. En latín, aquí tenemos érrimos en latín.
figura como ejemplo flexivo superlativo correspondiente a adjetivos con nominativo singular masculino en er o a veces en er seguido de us, como los siguientes: gravérrimos, quelérrimos, tenérrimos y aquí una novedad, austérrimos, que viene de austerus y no de auster. Aquí el vínculo entre el latín y el castellano. Un análisis de los latinismos castellanos con érrimo revela que casi todos ellos se adoptan en el léxico del castellano como parte del proceso de relatinización característico de la época del Renacimiento, sobre todo durante el siglo XVI. Y ahí tenéis paupérrimo, misérrimo, ubérrimo. No habíamos mencionado todavía salubérrimo. También aquí acérrimo, pulquérrimo, aspérrimo, libérrimo y entejérrimo. Hasta el año 1613 es la primera inserción de palabras de este tipo en la lengua española. Sin embargo, otros dos latinismos con érrimo entraron en la lengua en época moderna. Celebérrimo, muy célebre, en 1889. Viene de celebérrimos, de celeber. Y luego nigérrimo, muy negro, que se atestigua en 1939. Ahora hay una fluctuación, en castellano se atestigua una fluctuación entre los sufijos érrimo e ísimo. Paupérrimo compite con pobrísimo y aspérrimo con asperísimo desde el siglo XV y el XVI respectivamente. En ambos casos, el número de testimonios de ísimo registrados en el corde supera ampliamente al de érrimo. Pobrísimo, 231. Paupérrimo, 114. Asperísimo, 217. Aspérrimo, 38. En contraste con esta tendencia, en el español actual se perciben indicios de una cierta revitalización de érrimo. Ya en su Spanische Wortbildungslehre, como ya mencionamos, él cita los dos ejemplos mexicanos que considera ser humorísticos. La edición de 2025 de la Nueva Gramática de la Lengua Española afirma lo siguiente: en el español coloquial de muchos países se usan con intención sarcástica o paródica buenérrimo, elegantérrimo, guapérrimo, tristérrimo y algunos otros derivados. Aparentemente, a partir del hecho de que estas palabras quedan restringidas a la lengua coloquial y a pesar de denominarlos como derivados, la Nueva Gramática llega a la conclusión de que no se forman derivados en érrimo y érrima a partir de voces patrimoniales españolas. Eso es un poco difícil de entender, pero así lo dice. También tenemos un estudio muy importante de Méndez Santos y Linares Veraveo de 2022. Estas estudiosas cuestionan la idea de que el registro informal en que aparece érrimo lo descalifique como sufijo productivo. Su estudio se basa en el léxico jergal de los medios de comunicación social, modalidad que denominan texto escrito oralizado. Basándose en análisis de 26 palabras con érrimo en un banco de datos construido a partir de dichos medios, concluyen que érrimo tiende a combinarse con bases bisilábicas, llanas y terminadas en vocal, tales como guapo, mono, bueno y triste. Si bien no se excluyen palabras con más sílabas como estupendo, estupendérrimo. Por tanto, en estas palabras, érrimo constituiría un sufijo productivo cuya contribución semántica, según las autoras, sería una ultraintensificación, es decir, un grado más allá del que expresan el verbio muy, el sufijo ísimo e incluso el prefijo super. Es importante mencionar, sin embargo, que Menéndez Santos modifica esta descripción semántica de érrimo en un estudio de 2025 que publicó con Duña Beita Landaburu, en el que resta importancia al elemento intensificador y resalta el elemento lúdico, humorístico y sarcástico. Solo un año después de la publicación del estudio de Méndez Santos,
Reiner publica una reacción a este estudio en el que afirma que los ejemplos innovadores con érrimo no son banales sufijaciones, sino instancias de morfología pragmática en las cuales érrimo sustituye a ísimo. En otras palabras, según Reiner, en la acuñación de los vocablos con érrimo, los vocablos con ísimo, mucho más frecuentes, sirven de modelos analógicos inmediatos para las formaciones con érrimo en un proceso de sustitución sufijal. Reiner fundamenta esta conclusión con una tabla comparativa de los dos sufijos, mostrando que los vocablos con érrimo tienden a replicar la alomorfia de los que toman ísimo. Por ejemplo, fuertísimo, fortísimo, al lado de fuertérrimo, fuertérrimo, fortérrimo, con la misma alternancia vocálica. También resalta el ejemplo de jovencérrimo, que comparte con su modelo jovencísimo el interfijo C, tomado del diminutivo jovencito. Reiner plantea otros dos temas de interés, a saber, el uso de érrimo sobre bases sustantivas en paralelo a ísimo, por ejemplo, generalísimo, generalérrimo, franco, y la revitalización de los herederos del latín érrimos en portugués e italiano, hecho que apunta a la posibilidad de una interacción entre estas lenguas románicas. Tenemos también un estudio por Antonio Fábregas sobre érrimo. En su estudio del mismo año, de 2023, Fábregas añade algunos ejemplos más, inclusive algunos de base tri- o cuatrisilábica, tales como cachondérrimo, deliciosérrimo y excelentérrimo. Según él, érrimo tiene dos sentidos. Además del de notar como ísimo en valor extremo, hay otro más bien irónico, por el que se da a entender que el valor que se ha alcanzado de la propiedad es precisamente negativo, aunque también extremo, o que pese a los intentos o la apariencia de poseer un valor alto de la propiedad, dicho valor no ha sido obtenido, como en iba elegantérrima con ese vestido de flores, lo cual significaría que no era nada elegante. Finalmente, Fábregas señala una diferencia morfológica entre érrimo e ísimo, a saber, el hecho de que el segundo permita la iteración, guapísimo versus un guaperrérrimo no permitido, lo cual pone en duda hasta cierto punto la teoría de sustitución de sufijos alegada por Reiner. Bueno, espero que la superioridad de la revisión propuesta con respecto a la versión original resulte evidente. Es a lo menos más extensa, pues alcanza los 1.661 palabras con notas frente a las 213 de la entrada original. Asimismo, se ajusta al modelo estructural ideal en 4 partes, incorpora un volumen considerablemente mayor de datos presentados de forma mucho más legible y verificable, y tiene en cuenta la investigación especializada publicada en el intervalo transcurrido. Aunque no es posible prever una fecha de publicación para la nueva edición, sí se puede afirmar que el trabajo de la primera fase, centrada en la identificación y el análisis de nuevos estudios sobre sufijación, se ha concluido en gran parte. La perspectiva de volver a investigar y reescribir las entradas correspondientes a todos los sufijos del español resulta sin duda intimidante, pero estamos convencidos de que esta edición ampliada y revisada constituirá una contribución valiosa y duradera al estudio de la etimología y la morfología del español. Nada más. Pues, ay, perdón, muchísimas gracias. Sí, bueno, ahora aplauden. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, voy a dejar de Y compartir. así nos vemos todos. Vale, ¿ves? Así, mejor. Y ahora es, bueno, ¿qué podríamos decir? Que ha sido no lo sé decir,
interesantérrimo. Cuesta este. Con 4 sílabas creo que cuesta más que con 3. Yo hasta 3 el érrimo lo llevo muy bien, pero a partir de 4 ya se complica. Pero bueno, yo tengo cosas apuntadas para preguntar, pero si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, observación, Bueno, por yo también favor. tengo una pregunta. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Fábricas del efecto semántico de elegantérrimo, por ejemplo? Elegantérrimo para vosotros significa nada elegante, Nada ¿no? elegante no, pero sí que es una manera de decir que para ti no lo es. O Ajá. sea, es una... Es muy subjetivo. Ay, mira qué elegante rima que va. Yo lo diría de una persona que se cree que va elegante y para mí va hecha Vale, un entonces ahí está, cisco. ahí está. Entonces, Ajá. lo veo un Pero también poco... para ti podría significar muy elegante, Sí, o para porque a eso mí, por ejemplo, yo dirías tengo un elegantísimo. amigo que ahora he pensado, ostras, no lo he avisado porque le habría encantado esto también, que es Mariano Quirós, y él siempre cuando me escribe dice, queridérrima, yo soy queridérrima y él es mi queridérrimo. Entonces, Ah, sí, sí. Ahora, queridérrimo. sí, seguro, sí. Andreina, queridérrima Andreina también. Queridérrimos. Bueno, es difícil esto de estos sufijos graduales también, ¿no? Porque yo no sé si soy yo o si es que es una cuestión de variedad, pero en algún punto se utiliza así en la oralidad y siempre con cierta cuestión pragmática, pero creo que con un grado un poquito más alto que el ísimo, es decir, un poco la hipótesis de las autoras del trabajo de 2022. Sí. Lo que sí a mí me parece que no tiene siempre un valor negativo, sino puede ser lúdico, pero eso no quiere decir que impacte en un matiz negativo. Yo también uso, ¿no?, el queridérrimo y lo uso como muy intensificador más allá del ísimo. No sé, pero es totalmente... No tengo datos como para justificarlo, es más una impresión personal. Pues yo creo que es normal que tenga diferentes sentidos en diferentes lugares del mundo de habla española, ¿no? O sea que me parece, yo creo que es lo que está tratando de escribir Fábregas, es más o menos lo que él entiende como español. Fábricas es español, supongo, ¿no? Entonces él está describiendo la situación del español en España. Creo que puede ser muy diferente en otros lugares. En todo caso, es un sufijo no muy importante, pero en ese sentido lo he elegido para esta charla porque ha cambiado, porque tiene un aspecto completamente nuevo que apenas se mencionó en la primera edición, ¿verdad? En la primera edición solo dije que había 2 palabras mencionadas por Reiner, y ahora tengo 4 o 5 estudios sobre érrimo, porque parece que está evolucionando. Es un sufijo en evolución. Y por eso antes se podía decir como sufijo culto no tenía ninguna productividad, y ahora de repente sí tiene alguna productividad. Es un cambio muy, muy importante, entonces habría que mencionarlo. Pues, ay, perdón, Matthew, adelante, por favor. Well, I hope it's okay if I say this in English. Thank you for the presentation. I mean, the new edition sounds amazing. I just wanted to say, I saw your name pop up on the Infolex the schedule, and I thought to myself, why does that name sound so familiar? And I went back into my undergrad, and in the spring of 2015, I took your class at UF, the history of Spanish. Yeah, I did. I was in your history of Spanish vocabulary class in 2015. Oh, that's unbelievable.
Yeah, so I just wanted to say thanks for showing up Say at our hello. university. Yeah, I just wanted to say hello. I distinctly remember your class. I remember you you had your book and you allowed us to print it at Target copy instead of having to buy it through the university. Well, I wrote a book. Yeah, I wrote a special book called Historia de la Formación de Palabras en Español. I never did publish it. I just used it in the class. Yeah, I still have it bound from Well, Target yeah. copy to this day. So I just wanted to say thank you for coming here and sharing your knowledge Oh, at it's a pleasure. UPF. So where are you right now, Matthew? I'm in Barcelona. You are? Yeah, I'm doing my PhD at UPF. Well, what do you know? Aquí todo el mundo entiende el inglés. Ay, sí, perdón, es que no buena. Vale, muy bien. Vale, pues Pues, muchas gracias. Un saludo. totalmente inesperado. Impresionante, sí, Gracias sí. por invitarnos. Sí, Bueno, es una qué clase que he bonito. enseñado un par de veces, historia de la formación de sí. palabras en español, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado. Pero me di cuenta de que en realidad evoluciona el curso hasta convertirse sencillamente en no tanto una historia de la formación de palabras en español, sino que diremos, el repertorio de herramientas que tiene el español para formar nuevas palabras. O sea que más bien sincrónico que diacrónico. Habría podido darle un elemento diacrónico, pero eso complicaba muchísimo las cosas, ¿no? Yo quería hacer una pregunta en relación un poco con la anterior a la intervención de Matthew, que era que cuando has dicho que, bueno, al revisar todo, bueno, pues que Érrimo en la primera edición tenía solo 2 casos, que bueno, con todos los estudios que han habido y tal, y que luego en esta segunda edición habéis tomado decisiones como que vais a incorporar IFICAR y en cambio van a desaparecer elementos como gamia o gero, que son claramente formantes cultos, elementos compositivos, dile H, da igual. IFICAR, de hecho, también lo era, pero vale, sí. Ahora, claramente es un sufijo del español muy limitado, muy poco productivo, porque precisamente por su origen todavía impone muchísimas condiciones con los elementos con los que puede combinar y tienen que ser bases latinas, no construidas, etcétera, porque pasa exactamente igual en catalán y eso, porque es deudor de que al inicio era un formante culto como los otros. Pero la pregunta es como al final me he quedado en casa y no he ido al despacho, entonces aquí no tengo la primera edición, pero quería saber qué hacemos con ITIS, porque ITIS es formante culto. Es ITIS porque es el ejemplo más claro, pero seguramente podríamos ir un poco más, podríamos mirar unos cuantos casos que están un poco al límite, ¿no? Que etimológicamente claramente son formantes, pero el uso de los hablantes no los distingue de lo que ya son prefijos o sufijos, pero el caso de itis significa inflamación en flebitis, hepatitis, etcétera, pero claro, el itis irónico de mamitis, futbolitis, titulitis, curriculitis, etcétera, incluso la academia lo entra en el diccionario ya como sufijo. Y entonces, y de hecho, si miras diccionarios, te encuentras que entonces algunos diccionarios solo lo tratan como sufijo y evitan, o los tratan a los dos como sufijo y no distinguen que uno sigue siendo el culto y el otro es el que es nuevo, entre comillas, nuevo, que es el lúdico, el expresivo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿ITIS está en la nómina? Está. Tiene una larga descripción. El uso divertido. Sí, tiene una larga descripción de sus orígenes en griego. En griego, itis no significaba enfermedades. Era solamente un sufijo adjetival para que tenía antecedentes de varios tipos. Sin embargo, en
hubo un grupo íntegro de palabras donde sí se refería a enfermedades, y a partir de ahí se usó más tarde únicamente para eso, y en una última fase se hizo productivo en castellano con una serie. Primero se hizo productivo en el latín médico, ¿no? Para escribir enfermedades, pero luego se adoptó en el castellano. En ese momento se hizo sufijo castellano para palabras, y las palabras que tengo aquí son argóticas: gandulitis, que significa gandulería; mieditis, también mieditis aguditis, que significa mucho miedo; y también sin dineritis, condición de estar sin dinero. Entonces, claro que en una segunda edición voy a probablemente suplementar mucho esta última parte donde hablo de la productividad actual del sufijo, pero todo eso se menciona en la primera edición. Es que no lo tengo aquí. Lo que pasa es que raramente los sufijos cultos, que no son verdaderos sufijos en español, pero que todo el mundo siente como sufijos, ¿no? Como en integérrimo, uno tiene la idea de que érrimo es un sufijo y que tiene algún sentido, ¿no? No son verdaderos sufijos desde el punto de vista sincrónico. Sin embargo, no son tampoco elementos completamente opacos. Es por eso que yo mencioné que en algunos casos pueden ser prácticamente transparentes o un poco transparentes, pero en cierto momento, cuando se agarran y se usan como sufijos de palabras españolas, ahora se puede hablar de una productividad al nivel del castellano y decir que es un sufijo del castellano. Y eso es lo que pasó con itis y es lo que pasó con érrimo. ¿Y el caso de manía, por ejemplo? Manía. Qué buena pregunta. Porque manía también, claro, de piromanía a Beatlemanía, pues también, claro, hay un patrón analógico, evidentemente se usa, pero es que el uso... Es igual, es absolutamente igual. Pasa lo mismo. Sí, porque tenemos palabras como bibliomanía. Bibliomanía, al principio se puede hablar de derivados que en realidad son neohelenismos. Son neohelenismos. Eso quiere decir palabras construidas a partir de elementos helénicos, pero no durante el periodo helénico, sino hecho por nosotros más tarde. Entonces, bibliomanía consta de biblio, que es la palabra griega para libro, y luego manía, que es esa palabra para locura. Entonces, locura para libros. Otros, melomanía. Melomanía es amor desordenado a la música. Y no existía al nivel del griego, y sin embargo nosotros lo creamos. Por eso se llaman neocultismos o neohelenismos en este caso. Pero en cierto momento se agarró como palabra, como sufijo de español, y tenemos empleomanía, afán con que se codicia un empleo público retribuido; anglomanía, afectación en imitar las costumbres inglesas; y cocaínomanía, hábito morboso de intoxicarse con cocaína. Bueno, incluso tienes bases que pueden ser siglas como Otemanía, que es un programa... Sí, no hay límites. Una vez que se haga sufijo productivo del castellano, no hay límites en el tipo de base que puede aplicarse. Ha levantado la mano primero André, pero la ha bajado. Y si no, Carlos. Sí, me toca. Carlos, adelante. Bueno, pues felicitar a David por su excelente trabajo y a Isabel.
Y luego decir que lo del érrimo yo no lo tenía tan claro y acabo de hacer una búsqueda en Corpes y me ha salido en México buenérrimo, putérrimo y un montón de casos. Yo estaba todavía en no lo siguiente, tonto no, lo siguiente, en este tipo. Entonces, pues agradezco de verdad porque no lo tenía yo no tenía tan asumido. A ver, sí que es cierto que esto está muy restringido a un nivel bastante culto. Dudo que a mis estudiantes, a algunos se le ocurra hacer alguna formación utilizando el érrimo y si lo hace, vamos, la matrícula se la doy ya sin hacer el examen final, porque habrá demostrado un conocimiento de la lengua muy interesante. Pero la verdad es que, pues sí, tengo que admitir que no lo tenía tan asumido y nada, una simple búsqueda en Corpes y en muchos países aparece la forma érrimo como ha entrado. Es decir, que yo soy partidario, como antes se ha dicho, yo no veo el lúdico. Yo si usara el érrimo sería para decir que mucho más allá que tonto, es decir, mucho más allá que tontísimo, si dijera tontérrimo. O si dijera buenérrimo, es que ya es lo más absoluto de lo que puede ser algo bueno. Y nada, enhorabuena y que estamos esperando cuanto antes poder tener esta segunda versión, que ya la primera fue muy útil. Sí. Y muchas gracias. Bueno, le mencionaría el hecho de que en ese artículo de 2022 las autoras dijeron que era parte del lenguaje de los medios sociales. Bueno, yo no sé nada del lenguaje de los medios sociales. Yo no estoy en los medios sociales, pero muchos de vosotros a lo mejor sí estáis en los medios. Entonces, yo sé que en los medios sociales se está creando un lenguaje propio. Es un lenguaje muy, muy diferente del lenguaje que usamos nosotros. De hecho, un amigo mío me dio el otro día un libro y ese libro desaparece. Vamos a ver si puedo. Es un libro que se llama AlgoSpeak y algo se refiere al algoritmo. Tratando de ajustarse a los diferentes algoritmos, tienen que cambiar su forma de hablar, porque es el primer ejemplo que dan es el ejemplo de la palabra suicidio. En cierto momento, TikTok dejó de admitir la palabra suicidio porque consideraban que eso ayuda, bueno, saben por qué. En todo caso, a partir de ahí, mucha gente comenzó a usar otra palabra que era unalive myself. Unalive, o sea, desvivirme. Unalive en el sentido de not be alive anymore. Unalive, I'm going to unalive myself. Decían en vez de I'm going to kill myself or commit suicide. Y en este libro hay centenares de ejemplos de palabras de ese tipo. Y es muy fácil entender que también esto puede tener un efecto sobre la morfología de la lengua, también la sufijación de la lengua. Entonces, yo creo que érrimo, como dicen las autoras de ese artículo, es cuasi oral. Para ellos es texto cuasi oral porque solo, sino únicamente, principalmente se da en los medios sociales. Así que algunos de vosotros, y Elisenda, tú eres experta probablemente en este campo, ¿no? Porque siempre estás buscando neologismos. Y yo creo que hoy en día habría que esperar que la gran mayoría de los neologismos surgirían de los medios sociales. El problema es que buscar en los medios es muy difícil. Antes, Twitter, que ahora ya es otra cosa, sí que permitía descargar más datos y luego poder hacer búsquedas. Luego, desde hace unos años, esto ya no se puede hacer. Es mucho más efímero, además muy repetitivo y cuesta más de lo que parece. Y TikTok, claro, luego hay mucho menos texto que en otros contextos, en otros medios, ¿no? Y, por ejemplo, TikTok, pues claro, es hablado, si hay, o incluso Instagram, pues hay gente que es que solo cuelga la foto y no
no explica nada sobre la foto. Y hay gente, o yo que puedo colgar una foto y hacer un comentario, pero lo hago en estándar. Entonces, a ver, aunque pueda incluir cosas y tal, es difícil ir a buscar los neologismos en los medios. Sabemos que allí hay muchísimos, pero cuesta metodológicamente encontrar una manera sistemática de poder recogerlos y que sean luego unos datos representativos y fiables, ¿no? Además, pueden ser muy efímeros. Mucho. Muy mucho, efímeros. Entonces, podría muchísimo. ser una pérdida de tiempo. Yo creo que esas señoras hablan, las autores de ese artículo hablan de la forma en que pudieron acceder a los datos que usaron para buscar esas palabras. Encontraron Érrimo con 84 palabras en 84 bases diferentes. Así que obviamente para algunas personas Érrimo es el último sufijo de moda. Así que... Quizás es una moda también. Carlos, Si me sí. permitís, una búsqueda rápida en Corpes, que estoy haciendo ahora, la frecuencia normalizada mayor sale en discurso y en mensaje en redes sociales y en debate. Sí, y la forma en Érrimo. Se distingue claramente es muy interesante. Entre las palabras cultas y las palabras no cultas. Se distingue entre los dos tipos porque claro que existen estas 10 palabras cultas con Érrimo y es una parte de lo que va a aparecer en cualquier texto. Lo que nos interesa en esta segunda parte son las palabras de nueva acuñación a partir de bases castellanas. Sí. No, muy interesante. Muy bien. Andreina. Sí, bueno, la vez pasada que intervine no agradecí a David pero es fascinante todo esto y es fascinante que revise el diccionario. Y me quedé pensando en el caso de manía, que, bueno, uno podría discutir si estamos ante una sufijación, una composición, es decir, qué tipo de estatuto tiene manía. En algunos casos puede ser una palabra simple, o el DRAE lo pone como elemento compositivo, como decía Elisenda, o como decías tú también, pero me parece interesante porque seguramente este tipo de casos les va a hacer discutir el concepto de sufijo y definirlo para el diccionario, ¿no? Porque, claro, a mí me sorprendió tratarlo como un sufijo, pero bueno, sabemos que entre los elementos cultos o los que vienen originalmente lo de la primera posición o segunda posición, ¿no? El hecho de que siempre aparezca en segunda posición lo acerca a la sufijación, mientras que otros que están en primera posición los va a acercar a la prefijación. Y de esto hay mucho y mucha discusión, pero nada, que me encanta todo esto que genera a nivel también teórico, ¿no? Y de discusión sobre el estatus de los formantes. Eso, ¿no? Que me parece que la obra también va a contribuir muchísimo a discutir sobre el concepto de sufijo mismo, ¿no? Sabes qué, muy buena pregunta. Lo primero que he hecho acabo de descubrir, lo primero que hice al comenzar con esta segunda edición fue ir y sacar de ahí todos los ejemplos de lo que a mí me parecían ser elementos de compuestos. Y manía fue uno de los que yo saqué del diccionario. Así que manía ya no figura en el diccionario. Vosotros sabéis que la primera edición del diccionario tiene un subtítulo. El subtítulo fue "y otros elementos finales", porque yo consideraba que el público en general no tenía manera de saber qué es un sufijo, qué es una terminación clásica, ¿no? Del elemento de compuesto. Entonces pensé que era importante incluir esos elementos. Manía era uno de ellos. Manía figura en la primera edición por ser uno de los elementos finales.
ya no va a figurar en la segunda. Tengo una lista aquí. Iatría, latría, logía, manía, metría, se van. Ya no están en la segunda edición. Así que, buena pregunta. José Antonio Moreno tenía la mano levantada, pero ahora no la tiene. No sé si... Bueno, efectivamente, bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias, profesor Feries, por este seminario muy interesante. En realidad, he bajado la mano porque era una pregunta más relacionada con prefijación que sufijación, y aquí estamos los sufijos, pero la reflexión que hacía Andreina, la profesora Andreina, me resultaba muy oportuna también para algunos prefijos o no, como bio, eco, ¿no? Que son muy recientes y que siempre plantean muchos problemas con los alumnos. Ahora me pongo en la piel como docente de la asignatura y año tras año, lo sabe bien Elisenda, en esa búsqueda de neologismos a modo de ejercicio semanal, pues van saliendo sufijos, palabras compuestas y también este tipo de palabras que son novedosas, ¿no? Ese eco, bio que pierde casi su carácter de formante griego, ¿no? O de origen griego, para convertirse con ese valor de prefijal. Y ya sé, digamos, que salimos de lo que estamos hablando, que es la sufijación, pero creo que hay paralelismos claros y no sé qué opinión le merece, ¿no? Este tipo yo siempre, para mí, lo importante es ver si tiene una producción dentro del castellano. Y si... Además, claro que los prefijos y los sufijos también tienen ciertos sentidos aceptables que no entran que son casi siempre gramaticales, sentidos gramaticales, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es hasta qué punto tiene un sentido aceptable para prefijo o sufijo esta palabra, o este formante. Tendría que sacar mi diccionario de prefijos para ver exactamente qué elementos tengo ahí, pero ese fue siempre el criterio, porque yo sé muy bien cuáles son los elementos de compuestos griegos, pero creo que hay un poco de... El ejemplo que tengo es... sí, es que ahora tenemos, por ejemplo, está repasando... Namora. Me refiero a formantes del tipo, estoy buscando aquí, ecodiseño, ecoestrés, ecosilencio, ¿no? Son que tienen, bueno, cierta productividad y evidentemente tienen apariencia de formante griego. Esto. ¿Conoce el elemento dromo? Dromo, por ejemplo, hipódromo. Hipódromo significa lugar de carreras de caballos. Y sin embargo, se usa en español, también en portugués, para decir cualquier lugar donde hay mucho movimiento. Yo sé que se dice meódromo, por ejemplo, para un aseo público. Cagódromo también lo he visto en portugués brasileño, dicen namoródromo, que es un lugar a donde va la gente para lo que en español es follódromo. Ok. Un lugar a donde ir en coche, donde nadie te ve. Vas con tu enamorado a un lugar y es el namoródromo. Entonces, yo propuse en un artículo que escribí para uno de esos volúmenes de Oxford que podía ser que ódromo estuviera convirtiéndose, evolucionándose hasta el punto de ser sufijo y no lo que era claramente al principio, que era elemento de compuestos helénicos. ¿Qué opina usted sobre ese caso? ¿Le parece que es un sufijo ahora del castellano? Sí. Significa lugar, y lugar es uno de los sentidos que puede tener un sufijo, ¿no? Sí, para mí sí. Está claro. Vale. Entonces ahí tenemos el caso de que en realidad no se puede decir esto es un elemento de compuestos griegos y esto es sufijo.
parece que puede haber un intercambio entre las dos categorías. Sí, sí. Eso también pasa mucho con metro. El metro, ¿no? De alcoholímetro, pero también desde ese tontómetro, también lo podríamos quedar, o el aplausómetro, aplaudímetro, además luego empieza a generar todas las de variantes porque no sabes realmente qué forma tiene que tener lo que va delante, ¿no? Entonces existe el aplaudímetro y el aplausómetro y, bueno, y da mucho juego también. Y es que yo creo que para los hablantes estos elementos no se diferencian. Los hablantes reconocen su función y su significado y no diferencian un ería de un metro. Ería es un establecimiento y metro es algo que mide. Y un termómetro, no saben qué termo quiere decir temperatura porque si no lo piensan. Y un termómetro, es que yo creo que para mucha gente un termómetro es una palabra simple. No ven que hay un termo y un metro, ¿no? Entonces, y luego lo que hacen es aplicar el patrón, ¿no? Pero para los hablantes, la distinción que hacemos se basa en el conocimiento de la lengua, teniendo en cuenta el criterio etimológico, por supuesto, etcétera. Pero lo que hacen los hablantes cuando crean palabras, es decir, tenemos estos elementos, los utilizamos y, oye, que etimológicamente sean lo que quieran. Si es que luego, pues bueno, es que ¿qué diferencia hacen cuando es que no sé, esto, el manía, el itis, el metro, que tienen un significado especializado, con una evolución más o menos clara o más documentada, etcétera, pero es que los hablantes los utilizan sin saber nada de esto y los utilizan bien, ¿no? Sí. Y los entienden y los identifican y no generan ambigüedad ni perplejidad. Entonces, para los hablantes yo creo que no hay diferencias en este sentido. Se han conectado desde Alemania. Esa palabra termómetro es tan interesante por ser híbrida, ¿no? Termo es griego y metro es latino. No lo es. Metro es también del griego. Entonces... el canódromo es el que es híbrido. Sí. Canem es el yo tengo perro. Aquí alcohómetro o también alcoholímetro. Alcoholímetro. Pluvímetro, densímetro, pero cronómetro, pero no. Es interesantísimo. Parece que tenemos que hacer un análisis sincrónico antes de saber si se debe incluir en una obra diacrónica. O sea que si metro ha llegado a ser sufijo de la lengua española, debe incluirse en un diccionario etimológico de los sufijos españoles, a pesar de ser históricamente elemento de compuestos. Entonces, puede haber, depende del análisis, ¿no? Uno tiene que decir, eso todavía debe analizarse como compuesto, o como tú dices, como la gente hoy en día no tiene ninguna idea de sus partes, de que sea un elemento con dos partes. Termómetro para ellos no tiene dos partes, es una sola cosa, ¿verdad? Eso es lo que tú decías. Yo creo eso tendrá sí. que entrar en las... Bueno, a ver, yo creo que identifican metro, pero que si tú dices termómetro, yo creo que mucha gente diría que es una palabra simple. No sé, no lo sé. Nunca he hecho una prueba en este sentido, pero la intuición cuando ves, bueno, yo creo que va por ahí. Y sobre todo cuando generan las palabras nuevas y lo que hacen y lo que recogemos, vaya, no se observan diferencias en el uso, al menos va por aquí. Y Carsten Zina se acaba de conectar y es una pena que se haya perdido el debate que se está teniendo aquí, pero yo creo que está surgiendo un gran tema para un futuro simposio, a lo mejor, ¿no? De diacronía, sincronía, no sé, se me ocurre, pero ya lo hablaremos. Y hay gente que se apuntaría aquí, seguro. Bueno, yo siempre he dicho en mis clases, por ejemplo, en la clase en que estuvo Matthew,
yo siempre mencionaba el hecho de que el español tiene dos, ¿cómo lo podemos decir? Tiene dos tipos de compuesto. Tiene los compuestos normales de la lengua española y luego tiene todo el sistema de compuestos de las lenguas del latín y del griego, que está ahí como, no sé, como, no es como un tumor, pero es un elemento foráneo que está ahí dentro de la lengua compitiendo con el sistema propio de hacer compuestos. Así que es muy raro que una lengua tenga dos sistemas paralelos para hacer la misma cosa. Y generalmente solo se reconocen los elementos clásicos por la presencia de esa vocal y o que está entre las dos partes, ¿no? Pero luego, en cierto momento, la gente deja de pensar que se trate de manía y piensan que es omanía o imanía. O sea que, y luego se crean a partir de ahí quizá nuevos sufijos de la lengua española. Es para volverse loco. Y luego toda la cuestión de los neohelenismos. Eso es parte de la producción, se puede decir, ese sufijo, ese prefijo es productivo, pero todo lo que produce son neohelenismos. Es un tipo de productividad. Yo no sé, ese congreso que vas a tener sobre ese tema, me gustaría verlo porque la verdad es que son temas que resultan bastante importantes para el diccionario, ¿no? Pues yo creo que ya vamos tomando nota, ¿no? Aquí sección formación de palabras, lo podremos llamar la sección morfomaníaca. Morfomanía. Sí. Y Hombre. ya le cambiamos el nombre, sección morfomanía. Y bueno, no sé, hay más palabras o más intervenciones, digo, ya llevamos un ratito y yo creo que podríamos seguir muchísimo más rato porque es súper interesante hablar de esto contigo. Es que se aprende un montón y van saliendo más temas, iremos enlazando y eso, que se nos puede, a nosotros se nos puede hacer de noche mucho antes que a ti, pero entendemos que todo el mundo tiene que seguir con la vida. Y bueno, solo podemos aprendido volverte mucho. a dar las Gracias. gracias. Perdón. Yo he aprendido mucho por estas conversaciones y desgraciadamente no hemos resuelto nada acerca de esta cuestión porque parece que las fronteras entre las dos cosas no son nada definidas, ¿verdad? Así que yo no sé qué vamos a hacer para... Un congreso. Un congreso. Al menos para tener más rato y días para poder hablar de ello con más tranquilidad y espacio y tiempo. Vale. De verdad que muchísimas gracias, David, de nuevo. Gracias a todos los que os habéis conectado. Ha sido, de verdad, estamos súper contentos de haber podido encontrarnos así, porque a la espera del congreso que sí, exactamente, a la espera del congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y como dije, he aprendido mucho y son temas de discusión de gran importancia. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues eso, muchísimas gracias a todos y esperemos vernos todos pronto o prontérrimo. No sé si funciona con adverbios. Adverbios. Eso, pues muy prontito. Bueno, excelente. Chao. Dios. Gracias.